Bueno, hoy vamos a hablar de una cuestión que todavía estamos aquí en esta casa también, pues asumiendo, porque nos ha llamado muchísimo, poderosamente la atención la campaña de ANAES en esta Semana de la Salud en Chiclana de la Frontera. Un mensaje muy duro, muy directo, del que vamos a hablar con una asociación que nos cuenta pues las consecuencias de una enfermedad, la silicosis, que para muchos era hasta hace muy poquito desconocida. Tengo conmigo al presidente de esta asociación, Fran Aragón. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación a esta cadena y poder contar lo que sucedió el viernes. Vamos a hablar sobre ese viernes, vamos a hablar también sobre esa campaña, y no solo sobre esa campaña en Chiclana, porque habéis presentado un audiovisual que primero ha pasado por Europa. Sí, pues sí, la verdad, la presentación de ese audiovisual, de ese proyecto tan bonito que hemos hecho, pues fue en Bélgica, en Lovaina, delante de muchos científicos. Y bueno, hemos sido pioneros en ese comité de científicos en entrar a una asociación a presentar ese vídeo tan bonito, y ella como trabajadora social, Carmen, contar su día a día, y yo pues mi testimonio como persona afectada. Carmen, Mari Carmen, que la tengo ya también aquí conmigo, Macías, ella es integradora social en ANAES. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo, por vuestra invitación, como siempre. Mari Carmen, hay que decir que es un mensaje, yo decía, directo, un mensaje duro. Además, lo habéis hecho bonito, pero fíjate que es curioso, ¿no?, que uno pueda decir bonito y crudo a la vez. Pero hay mucha gente que quizás después de ver el vídeo que habéis presentado en Bruselas, que habéis presentado en la Semana de la Salud de Chiclana, haya conocido una enfermedad y las consecuencias de una enfermedad que para muchos eran completamente desconocidas. Pues sí, así es, Guillermo. Cuando presentamos este vídeo en Bélgica, que fue la primera vez que se presentaba una actividad de este tipo de sensibilización, porque claro, los científicos pues saben de datos, saben de experiencias, saben de números, de proyectos de investigación sobre la enfermedad, proyectos de cómo investigar esos materiales que produce esa enfermedad. Pero cuando se han encontrado con este vídeo, que solo dura 8 minutos y es tan impactante cómo viven estas personas esta enfermedad, no solamente ellos, sino sus familias, la verdad es que ha sido, la palabra no es gratificante, sino ha sido brutal. Siempre lo digo, brutal, porque a la vez que es doloroso, porque todos los socios y todos los miembros de la asociación, cuando hacemos una actividad de sensibilización, ya que lo vivimos en primera persona, es muy duro para nosotros, también lo vivimos de forma, gratificante, no diría yo, sino hay que hacerlo. Hay que hacerlo, o sea, sabemos de la dificultad, sabemos de lo mal que lo pasamos cuando hacemos este tipo de actividad, pero también es de justicia social que lo hagamos. Hay que concienciar y hay que sensibilizar. Tenemos empresarios que siguen trabajando este tipo de material, tenemos albañiles que siguen trabajando este tipo de material, y tenemos que seguir sensibilizando, puesto que forma parte de la prevención. Bueno, y en esta semana se va a hablar mucho de prevención, por lo tanto va a seguir con esa vigencia este vídeo que habla de la silicosis. Nosotros hoy vamos a hablar aquí con nuestra doctora de esta enfermedad, pero más que hablar de la enfermedad ahora, a mí me llama la atención pues esa lucha que tiene ANAES, porque no es solo dar a conocer esta enfermedad y las consecuencias de la misma, sino también se hace un llamamiento, se reclama el hecho de que
continúa esta actividad, sigue dándose, y sobre todo también los enfermos de silicosis afectados y que hemos visto cómo viven su día a día, no reciben la atención que debieran, ¿no? Pues sí, parece que hablamos de una enfermedad de los mineros de hace muchos años, pero no es así. La silicosis del siglo XXI es una enfermedad mucho más grave, tiene unas consecuencias unas consecuencias mucho más importantes que aquello de la silicosis de las minas, además porque ya sabemos que mineros quedan muy pocos. Y esto está ligado a la construcción, está ligado a las marmolerías, está ligado a esos materiales de encimeras tan bonitos, con tantos colores, que están de moda. Ya bien sea con unos fabricantes o con otros. No decimos que haya solo un fabricante, hay muchísimos fabricantes. El porcelánico, me preguntaban el otro día, ¿el porcelánico contiene la misma cantidad de sílice cristalina? Pues contiene la misma, prácticamente. Simplemente que cambian los fabricantes, pero lo que no estamos trabajando es el mármol de toda la vida, que eso no tenía apenas sílice cristalina, y estos nuevos materiales son tóxicos y son veneno para los trabajadores. Un veneno que han hecho que cambie absolutamente la vida de muchas personas, y que yo hacía esa pregunta, la vuelvo a hacer al presidente de ANAES. ¿Están siendo tratados, están siendo atendidos las víctimas de la silicosis como debiera? Pues la verdad es que no estamos siendo atendidos como deberíamos, pues porque creemos que no tenemos el trato suficiente para... Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que no podemos pararla de ninguna manera, y vemos que los gobiernos no hacen nada por parar esta enfermedad, porque ya yo estoy enfermo, pero es verdad que siguen habiendo gente, siguen viniéndonos a la asociación personas con la enfermedad. Creemos que la silicosis, que es la enfermedad profesional más antigua que hay relatos de ella, no puede ser que en pleno siglo XXI siga habiendo más casos y al final estamos ahí un poco en la cuneta sin que nos hagan ese caso, que tienen que poner unas medidas más fuertes de prevención de riesgos laborales, EPIs más efectivos, aunque ya los propios datos científicos dicen que el polvo es tan fino y dura tanto tiempo en el aire que no hay equipo de protección individual que lo paralice esta enfermedad. Es decir, que la única opción es la prohibición de ese material. La única sería la prohibición, sí. Habiendo otros materiales que son menos tóxicos, porque es verdad que, como ha dicho mi compañera, al final la sílice cristalina tiene un alto valor en esas tablas, tienen pegamento, metales pesados, colorantes. Eso hace un cóctel que cuando lo respiramos los propios marmolistas, la silicosis, como has dicho antes también, no es la misma que la de los mineros. Ese cóctel explosivo entra en tus pulmones y es mucho más dañino. De hecho, hay muchas enfermedades ligadas, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, silicosis, pero luego a esa silicosis se le añaden otras enfermedades, y sobre todo también una de las cuestiones que habéis puesto sobre la mesa es, en este caso, y que también se habla mucho últimamente de ello, ¿no? Es esa salud mental. Una salud mental que se ve también deteriorada al contraer la silicosis. Totalmente. A raíz de la silicosis, pues están apareciendo otras enfermedades autoinmunes. Tenemos algunos socios que tienen artritis, no una artritis reumatoide normal, sino una artritis relacionada secundaria a la propia silicosis. Otra enfermedad que está apareciendo mucho también es el lupus, que no deja de ser otra enfermedad autoinmune. La tuberculosis también aparece
y está relacionada con la silicosis, y la salud mental, que es la gran olvidada, ¿no? Cuando precisamente el otro día despedimos a un compañero, el mismo viernes que proyectamos el vídeo, tuvimos un minuto de silencio y un compañero pues falleció, y me cuesta un poquito hablar todavía de esto, pero este chico, bueno, me preguntaban, ¿falleció de silicosis? Bueno, tenía silicosis, enfermó, perdió su empleo, la pensión que le quedó fue mínima, posteriormente después se separó, se aisló, cayó en depresión, tristeza. Entonces, bueno, creemos que es fundamental la salud mental en este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque claro que sí que va relacionada. Te va acortando los ámbitos sociales, familiares, económicos, todo influye. Habéis lanzado una pregunta que es una pregunta a la ciudadanía. Es decir, aquí hay que decir que la asociación tiene muchos frentes abiertos y uno de ellos es la concienciación ciudadana, ¿no? Porque si el material se sigue trabajando pero nadie lo reclama, nadie lo compra, pues hay más posibilidades de que este material desaparezca del mercado. Ahí es donde habéis atacado con cómo sería tu casa perfecta, con este vídeo, con este audiovisual que habéis presentado, pero hay más líneas de trabajo, ¿no? En la asociación hay otras líneas de trabajo en la asociación para eliminar y tratar de buscar por lo menos una mejora en la vida de los afectados. Pues sí, la verdad es que desde la asociación, pues hemos hablado de la salud mental, pues en la asociación tenemos psicólogos que pues en los momentos de bajeza que tenemos, porque al final teníamos un proyecto de vida. Y esta enfermedad, ese proyecto de vida te lo corta de repente en seco, con tu familia, con ver crecer a tus hijos, ya eso se te hace muy pesado saber que le faltará a mi hija un abrazo. Es complicado, es complicado. Mío un poco antes de lo normal. Está claro que nadie sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero teniendo una enfermedad pues cuesta mucho trabajo ese proyecto de vida, pues sacarlo adelante. Fran, y por eso es importante también, pues eso, ¿no? Esa otra línea de trabajo que hacéis en la asociación, como es, por ejemplo, la investigación, que también es importante, ¿no? Investigación para, de alguna manera, tratar, minimizar, frenar los efectos de la silicosis. Sí, eso hay que poner en valor el equipo médico que tenemos en Puerta del Mar, en Cádiz. Los proyectos de investigación están encabezados por el doctor Antonio León Jiménez, un neumólogo que se creó esa consulta específicamente para los pacientes de silicosis en toda la provincia de Cádiz y fuera de Cádiz también. Lo llaman, piden su segunda opinión médica y aquí se les atiende en Cádiz. Eso lo tenemos que poner en valor, y también ahí la asociación estuvo en su momento dando guerra un poco para que a ellos lo vieran y tuvieran una consulta específica solo para ellos. Y luego también hay un proyecto muy bonito, reciente en la asociación, que es la fisioterapia respiratoria, que eso ha sido un logro contactar con un profesional tan grande como es Alejandro, que es un chiclanero, que no lo sabíamos, era chiclanero. Contactamos con él, tenía una clínica en Sevilla, pero resulta que es chiclanero, o sea que con lo cual súper emocionados. Y ellos llevan un proyecto muy bonito de fisioterapia respiratoria y pulmonar allí en la sede, y donde lo estamos haciendo en pequeños grupos y están muy motivados, y todos estamos muy motivados y estamos deseando ver los resultados, porque en definitiva lo que van a trabajar es esa capacidad pulmonar, esa esperanza de poder decir, trabajo mis pulmones, puedo respirar mejor, tengo las técnicas para tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que ellos, y yo en primera persona estoy viviendo, que es muy gratificante, porque son
ilusiones, son ejercicios respiratorios que antes no conocíamos, que podían tener. Y todo eso, bueno, aparte de la atención social, y no me quiero olvidar de las familias. Las familias también es un pilar importante para la propia persona. Bueno, imagino que hay más pasos que vais a ir dando desde la asociación. ¿Qué se plantea? ¿Qué es lo próximo? Habéis estado en Bélgica, habéis estado exponiendo el problema de la silicosis, lo habéis hecho a nivel local a través de esa Semana de la Salud, y lo estáis haciendo a todo el mundo a través del audiovisual que están viendo ahora mismo en pantalla y que estamos poniendo algunas imágenes de recurso del mismo. ¿Qué es lo siguiente, Fran? Pues lo siguiente es seguir adelante con esta lucha. La verdad es que hemos tenido también una suerte súper grande de encontrar a dos científicos que nos están acompañando en un proyecto que es el Proyecto Piedra, y nos hemos dado cuenta que la asociación, junto a la evidencia científica, está haciendo mucho más fuerza. Con ellos también tuvimos un pequeño dossier de la reemergencia de la silicosis, un encuentro que tuvimos organizado por la eurodiputada Leire Pagín el 25 de septiembre de 2025 en el Parlamento Europeo. La verdad es que pues nos están dando mucha luz, mucha energía para seguir luchando y pues visualizar estas problemáticas que tenemos, que no es pequeña. La verdad es que se está hablando de que puede ser una pandemia a nivel mundial, pues todos los casos que ha habido en tan corto tiempo. Bueno, pues nosotros desde aquí os ofrecemos esta ventanita para poder visibilizar esta enfermedad, la situación de aquellas personas afectadas y sobre todo esa lucha que está realizando la asociación ANAES para que se encuentre una solución, y sobre todo para que la gente que sufre de silicosis pues pueda tener una vida lo más normal posible dentro de las posibilidades de la enfermedad. Así que aquí tenéis vuestra casa. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Fran. Y bueno, y esperamos seguir escuchando de vosotros, y nos haremos eco de todo aquello que haga la asociación. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la Guillermo, invitación. por todo.